¿De verdad crees que la voz literaria es ese revoltijo de palabras bonitas y frases largas que te obliga a sonar a escritor del siglo XIX? Quítate esa idea estúpida de la cabeza. El estilo, esa cosa que te obsesiona y que intentas imitar patéticamente, es solo el barniz. Es la laca que le pones a la mesa para que parezca nueva. Pero la voz es la jodida madera que está debajo. Es el árbol retorcido del que vienes, con todos sus nudos y sus grietas. Si te has quedado en la superficie, en si usar no obstante o sin embargo, estás perdiendo el tiempo. Estás fallando en lo esencial. Hoy vamos a destripar el concepto de voz literaria y te voy a demostrar que es tu arma más potente, el auténtico ADN de tu escritura, el que te diferencia de la mediocridad. Y si es un proceso incómodo, implica mirarte al espejo y aceptar tus taras. Si no estás dispuesto a ensuciarte las manos con tu propia mierda existencial, no esperes que te dé palmaditas en la espalda. Deja de pelearte con la página en blanco y dale a tu carrera un impulso. Hazte Tallerico la Preguntón, accede a tutoriales, videocursos y mi guía personal cada mes. Esto no es un club de autoayuda, es un taller de escritura para gente seria, para gente que sabe que el oficio es una carnicería. El estilo es la fachada, la voz es tu resentimiento filtrado. La mayoría de la gente confunde estilo con voz. Creen que cambiando los adjetivos o el orden de la frase ya están construyendo una identidad. Vaya estupidez. El estilo es la técnica, la gramática, el ritmo, lo que te enseño a dominar en mis cursos, las herramientas. Es necesario, claro, pero es neutral. Un martillo no tiene personalidad. La personalidad la tiene el carpintero que lo blande, el que sabe cuándo dar un golpe suave y cuándo demoler un muro a hostias. La voz es el conjunto de juicios de valor, obsesiones, creencias, traumas y manías que te hacen único. Es la filosofía que tienes sobre la vida y que te guste o no, se cuela en cada puto diálogo que escribes. Es tu propósito invisible. Cuando lees a Kafka, ¿por qué sientes esa asfixia, esa burocracia absurda que te corroe? No solo por las palabras que usó, sino porque el tipo en su vida sintió esa opresión hasta los tuétanos. Su voz es la desesperación existencial destilada en prosa. No puedes escribir con esa voz si tú eres un vendedor de seguros feliz y sin deudas. Si lo intentas, se notará que estás forzando el acento, que no eres de ese barrio. Y cuando lees a Clarice Lispector, ¿por qué sientes esa profundidad turbadora? Esa cualidad de estar desnuda emocionalmente. Porque su voz es una lupa sobre el inconsciente, sin miedo a lo feo, y con una capacidad de observación que te desarma. Ella no está describiendo una taza de café, está describiendo el universo que cabe en esa taza y la ansiedad que te produce. La voz es lo que queda cuando despojas a un texto de todo adorno innecesario. Es tu manera de ver el mundo, cínica, desesperada, irónica, tierna. Y si intentas simular una voz que no es tuya, el lector lo huele a kilómetros. Es como ponerte un traje que no te entra, se nota la costura forzada. Y esto aplica incluso a los que intentan usar un lenguaje inflado para esconder la falta de ideas. Hay otra trampa. Usar palabras largas y complejas, estructuras sintácticas enrevesadas solo para sonar intelectual. Eso no es voz. Es mímica. Es el burro disfrazado de león. Tu voz auténtica siempre busca la precisión y la efectividad, no la inflación verbal. Si tu voz es de narrador directo y punzante, ¿por qué demonios vas a usar frases de 50 palabras? Tu voz te exige concesión. La voz te dice ve al grano. No tenemos tiempo para tonterías. Si tu voz es genuinamente compleja, saldrás sí. Pero si tu prosa compleja es solo el miedo a ser simple, estás matando a tu voz en la cuna. La voz no se elige, se extrae de tu propia basura emocional. El gran error del escritor novato es querer sonar. Quieren sonar profundos, quieren sonar cultos, sonar como su ídolo. Y en ese intento se vuelven invisibles. Tu voz no se inventa, se descubre a base de excavar en lo que te incomoda de ti mismo. Tu voz es tu mierda mejor contada. Imagina la voz como un filtro de Instagram, pero en lugar de hacerte parecer más joven y delgado, intensifica lo más corrosivo y auténtico de tu perspectiva. Si tienes una visión del mundo en la que la justicia siempre fracasa, esa voz se manifestará en cómo resuelves las tramas y cómo hablas de tus personajes. Si eres un observador sarcástico de la vanidad humana, tu voz será afilada y despiadada. Muchos escritores tienen miedo a que su voz real, que suele ser vulnerable, neurótica o incómodamente sesgada, sea juzgada.
la eterna batalla entre el escritor que eres y el escritor que crees que debería ser. La voz literaria surge en el momento en el que le dices al mundo, sí, soy este. Mis héroes son patéticos, mis villanos tienen razón en algo y mi visión del amor es profundamente cínica. Tómalo o déjalo. Tienes que ser consciente de tus sesgos, pero no tienes que combatirlos si son la fuente de tu energía. Si te obsesiona la dinámica de poder en las relaciones, esa obsesión es tu voz. Si te perturba la soledad de las grandes ciudades, ese es tu tono. No intentes escribir sobre jardines felices y finales azucarados si tu alma es un páramo nevado. El lector, el que te importa, no quiere felicidad, quiere verdad. Sentir que alguien más ve la oscuridad que él también ve. Conocí a un tipo que intentaba escribir novelas de fantasía épica porque le dijeron que eso vendía. Vamos a llamarle Rodrigo. Y sus descripciones de castillos y dragones eran correctas, pero tan frías como un glaciar. Me confesó que lo que realmente le obsesionaba era el fracaso de su propio padre como empresario. Toda su vida había estado marcada por la promesa rota, el gran proyecto que nunca se materializó. Le dije, olvídate de los dragones por un momento. Escribe una historia sobre un tipo que construye una máquina para viajar en el tiempo, pero la máquina solo puede viajar al pasado para recordarle lo que pudo haber sido. Escribe sobre la frustración. Rodrigo se liberó de la capa de fantasía épica y empezó a escribir con una voz teñida de melancolía, de amargura elegante y de una crítica social muy fina hacia el culto al éxito. Su voz era el de el perdedor lúcido, la de un tipo que no cree en la épica de la victoria. ¿Y sabes qué? Esos textos eran 10 veces más potentes que sus intentos con los elfos. La voz auténtica es a menudo incómoda, porque es tu verdad y no la fantasía que te gustaría proyectar. Cuando un escritor encuentra su voz, hace algo mágico, establece un pacto de complicidad con el lector. No es que el lector esté leyendo, es que está conspirando contigo. Piensa en Salinger. Cuando leías El guardián entre el centeno, ¿qué sentías? No estabas sintiendo que leías un libro, sentías que Holden Caulfield te estaba contando un secreto al oído, que te había elegido para ser su confidente. Eso es voz, la capacidad de trascender la página. ¿Cómo se logra esto? Dejando piezas sutiles sobre tu propia ideología, sobre tu brújula moral, invisible sobre el texto. Si describes una oficina y te detienes a describir el olor a café quemado, la mancha de humedad en el techo o el tic nervioso del jefe, estás diciendo, la vida es tediosa y el poder es una enfermedad. Pero si describes la oficina y te centras en la calidez de la lámpara sobre el escritorio, en la sonrisa de la persona que te atiende, estás diciendo, hay esperanza incluso en los lugares más feos. La selección de los detalles insignificantes revela tu juicio, y el juicio es tu voz. Si dejas un cabo suelto, un misterio moral, tu voz puede ser no tengo todas las respuestas, y la vida tampoco las da. Una voz que confía en el lector para que rellene los huecos es una voz segura. Una voz que lo explica todo es una voz que no confía en la inteligencia del lector. Tu voz condena rápido o con lentitud. Juzga a los ricos o a los pobres. Es irónica con el amor romántico o lo celebra con una dulzura inusual. La voz es la brújula moral con la que diriges el barco de tu narración. El lector, al identificarse con esos juicios, se sentirá alineado contigo. Creerá que piensa como tú y esa es la conexión que lo mantiene leyendo. Si tu voz es poderosa, el lector se va a enganchar a tu manera de mirar el mundo, no a la trama. La trama es una excusa. La voz es la droga. El lector quiere saber qué piensa este cabrón sobre la vida, el amor y la muerte. Domina el oficio y luego olvídate. Solo cuando tienes una voz fuerte no necesitas trucos baratos. La técnica estará tan integrada que se disuelve. La voz te exige la técnica, no al revés. Si tu voz es de narrador obsesivo que lo sabe todo de todos, la tercera persona omnisciente no es una elección, es una necesidad. Si tu voz es del tipo que no tiene ni idea de lo que pasa y va sobreviviendo a base de intuición, la primera persona subjetiva se impone sola. ¿Cuál es la lección? Tienes que dominar la técnica hasta que deje de ser un pensamiento consciente. Tienes que conocer las estructuras narrativas, los arcos de personaje, el uso de los flashbacks. Todo también que cuando te sientes a escribir, esa técnica se convierte en el reflejo muscular de tu voz. Escribir se volverá como respirar. No pensarás en cómo meter el aire, simplemente lo haces. Y cuando ya no pienses en la técnica, tu voz, pura y sin censura, podrá salir al mundo. El problema es que la mayoría se rinde ante la primera dificultad. Creen que la voz es algo que llega con la inspiración, como un rayo divino. No, la voz llega con la reescritura brutal y la edición sin piedad.
Tienes que reescribir ese diálogo no para que sea más correcto, sino para que suene más a ti, para que la mala leche esté donde tiene que estar, para que el subtexto sea venenoso, no aburrido. La voz es trabajo. Es el sudor de la frente en el quinto borrador. La principal amenaza para tu voz no es la crítica externa, es tu propia pereza. La voz se encuentra en la revisión. El primer borrador es el ejercicio de un borracho que vomita ideas sobre la página. ¿Necesario? Sí, pero no publicable. El escritor perezoso se enamora de ese vómito inicial y cree que lo que salió es genial porque fue fluido y se niega a tocarlo. Tu voz real no está en el primer borrador, está enterrada. Tienes que someter tu texto a un proceso de destilación. Esto significa cortar frases donde el estilo es solo relleno, donde la palabra bonita está en lugar de la palabra precisa. La voz se agudiza cuando aprendes a sacrificar. Y sacrificar ese párrafo brillante que no encaja en el tono es lo que tienes que aprender a hacer. Sacrificar metáforas que aunque sean tus favoritas rompen el ritmo. La voz es la coherencia tonal a lo largo de 300 páginas y eso solo se logra con la disciplina de la reescritura, cortando la grasa hasta que solo quede el músculo de tu perspectiva. No seas un escritor perezoso que solo quiere publicar rápido. Sea un escritor que publica lento, pero con una voz que atraviesa el tiempo. Si ya tienes esa huella digital única, ¿por qué muchos de tus textos suenan genéricos? Por un par de razones patéticas que deberías evitar. Querer gustarle a todo el mundo es la receta para no gustarle a nadie. Una voz auténtica siempre polariza. Habrá gente que te adore por tu cinismo y otra que te odie por él. ¡Genial! Significa que tienes carácter. No rebajes el tono, no limpies tu resentimiento, es más, potencia lo que te hace raro. Si eres un misántropo, no escribas sobre mascotas adorables a menos de que sea para matarlas de formas sigilosas. Muchos escritores se esconden detrás de personajes y tramas complejas para no mostrar su propia perspectiva, para no decir yo creo esto. Es la cobardía de no poner tu bandera en el texto, pero tu voz es tu firma, tu manifiesto silencioso. Si te da vergüenza tu propia visión del mundo, ¿por qué iba a importarle a nadie más? El arte es un exhibicionismo controlado. Un escritor de verdad no se esconde, se muestra en los pliegues de la narración. Leer es vital, pero regurgitar lo que lees es un crimen. Si tu voz suena a una mala imitación de 10 autores diferentes es porque no has tenido el valor de destilar esas influencias y encontrar la tuya propia. Tienes que leer a Faulkner, a Carver, a Austen y luego preguntarles ¿qué de tu miseria puedo aplicar a la mía sin copiarte? No te dejes asfixiar por los muertos. Tienes que robarles la técnica, no la personalidad. La voz es el arma secreta y el ecosistema actual saturado de contenido. ¿Cuántos posts, emails o guiones leemos al día? Un montón. El que se recuerda no es el que tiene la mejor iluminación o el titular más clickbait. Es el que tiene la personalidad más fuerte. Hoy si no tienes una voz eres solo ruido de fondo. Tú no has venido aquí para hacer ruido de fondo, sino para ser el terremoto que tire la estantería. En resumen, si quieres una voz que venda tu verdad, la voz no es estilo. Es tu ADN filosófico y emocional. Tu resentimiento, tus obsesiones y tus juicios son tu combustible. Úsalo sin miedo. La voz se descubre, no se inventa. Se encuentra al ser brutalmente honesto en la reescritura, al dejar de imitar y tallar tu verdad. Domina el oficio hasta olvidarlo, porque solo cuando la técnica se automatiza y superas la técnica del primer borrador, la voz puede fluir sin obstáculos ni autocensura. Si estás dispuesto a desnudarte en la página y dejar de usar la escritura como un disfraz, vas a necesitar un guía. Si te duele el cuello de mirar a la página en blanco, si la pereza te está comiendo el tiempo o simplemente quieres la disciplina y el camino rápido de alguien que ya la cagó antes que tú, no te quedes en el purgatorio de la duda. Suscríbete y dale me gusta si quieres seguir recibiendo este tipo de bofetadas de realidad. Es una terapia de choque para escritores que quieren dejar de ser aficionados y empezar a tomarse el oficio en serio. Y si lo que necesitas es un trabajo de orfebre, una revisión quirúrgica de tu proyecto o quieres pasar de la idea al manuscrito final sin perder años dando tumbos, escríbeme. Mi coaching literario es un entrenamiento personalizado para materializar tu proyecto, centrado en ti y tu voz. No es un formato de talla única, es un sastre a medida para tu talento. Entra a la web israelpintor.com, busca el enlace al coaching literario, o mejor aún, escríbeme un WhatsApp. La excusa de no tengo tiempo o no sé por dónde empezar es la forma más patética de sabotear tu vocación.
Si realmente quieres esto, da el paso. No mañana, hoy. Si quieres empezar a construir ese esqueleto narrativo antes de ponerle la piel de tu voz, y necesitas entender a fondo cómo funcionan las estructuras narrativas y sus moldes sin morir en el intento, te recomiendo mi videocurso Cuenta pero bien. Es el paso técnico para asegurar que tu voz tenga una base sólida y no se caiga por una trama chapucera, para que la técnica sea la sirvienta, no la ama. Hasta la próxima. Ponte a escribir algo de valor y sé tú. Los demás puestos ya están tomados. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa Escribe que la vida son 2 días y en un nuevo bloqueo. De esta rabia por defender la voz auténtica nació la letra de Prompt, el nuevo sencillo de mi álbum Pop para escritores románticos. Ya está disponible en plataformas, añádelo a tu playlist. Parpadea el cursor como un ojo de vidrio frío mientras le pides al algoritmo que llene tu vacío. Un comando, un deseo, una trama prefabricada y crees que la gloria te espera en la siguiente sentada. A tu teclado no echa humo, solo procesa el carbono de una voz que no es tuya y que reclama su trono. Porque dictar un esquema no te hace arquitecto, ni pulsar un botón te devuelve el respeto. Dame la gloria instantánea, escribe el nudo en esta farsa subterránea. No eres autor, eres solo el cliente de una quimera que imita inocente. El estilo se ensucia con ruido de estática mientras vende la astucia por una gramática que brilla, que engaña, que escribe mejor que tú, pero que carece de sombra, de carne y de luz. Es un espejo cóncavo donde te ves de 1000 formas, un simulacro perfecto que cumple todas las normas, pero el error es el rastro, la marca de la herida, lo que separa el código de una palabra con vida. Me hablas de ingenio como si fueras el dueño de este bosque de datos donde robaste tu sueño, pero la máquina es prótesis, no es tu columna vertebral, y tu firma en la portada suena fraude digital. Y no te equivoques que esto también va por mí, porque si este ritmo suena yo no lo construí. Soy solo un espectador de mi propia canción, un impostor del compás, un actor sin función. La IA es el martillo, nunca será el artesano. La técnica es sudor que se queda grabado en la mano. Busca tu voz en el barro, no en el procesador. Aprende a fallar que ahí nace el escritor. Menos atajo, más carpintería, menos comando, más agonía. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. Un entrenamiento literario sin humo ni varitas mágicas, solo trabajo real y resultados. 12 sesiones 1 a 1 y a tu ritmo. Reserva una clase de prueba. Escribe el libro que quieres escribir. Eleva el chisme al arte del cuento con mi videocurso. Cuenta, pero bien. Atrapa, sorprende y no des pena ajena. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.